Buenas tardes. Quiero agradecer a la representante Alba Luz Pinilla su iniciativa por realizar este foro siempre necesario. Nunca en los temas de la paz se puede desfallecer, y por su amable invitación para hablarles sobre un tema que me propusieron, que es el de alternativas de solución y cualificación de los conflictos territoriales. Como las visiones sobre el conflicto, los conflictos y sobre los territorios suelen ser tan amplias, voy a permitirme decir desde dónde y cómo es que en Planeta Paz hemos trabajado esto, y para ser preciso en el tiempo voy a permitirme leer con buena letra un documento corto. Planeta Paz es un proyecto que fue fundado precisamente en el contexto de los diálogos del Caguán en junio del año 2000, con el propósito de trabajar en la sistematización de propuestas de organizaciones sociales populares para la solución política del conflicto armado y la transformación de los múltiples conflictos que aquejan al país, y con el propósito también de generar propuestas de política pública que permitan materializar las aspiraciones de los sectores populares vitales para la construcción de la paz. El desarrollo de este trabajo nos ha permitido formular una agenda mínima para la paz desde la perspectiva popular que se sintetiza en 4 ejes. 1, una caracterización del conflicto colombiano y puesta en común de una perspectiva que permita entender a qué nos referimos cuando hablamos del conflicto y qué proponemos en conjunto, pues por paradójico que parezca, aún en el campo popular, las visiones y lecturas sobre el conflicto colombiano son muy diversas. 2, definición de agendas de orden social y económico que permitan transformar desde una perspectiva pública y aún desde la lógica de un Estado social de derecho, las condiciones que generan la concentración del poder y la riqueza, alimentan los conflictos y son origen de la exclusión y de la discriminación. Hemos desarrollado un programa de trabajo que incluye propuestas de orden macroeconómico y fiscal para un conjunto amplio de derechos consagrados en la Constitución, así como el análisis del impacto de varias leyes en el conflicto. 3, un sistema de análisis del sistema, disculpen la redundancia, político y de poder colombiano, y definición de una propuesta sobre un Estado constituyente basado en una activa participación de todos los actores sociales políticos colombianos. 4, criterios para la reconstrucción ética y política de la sociedad colombiana bajo los principios de verdad, justicia y reparación para generar una garantía de no repetición del conflicto. La conclusión central de nuestro trabajo hasta la fecha apunta a que es posible desde una lógica pública transformar los conflictos, negociar el conflicto armado y construir la paz, incluso con los recursos económicos y tributarios disponibles en la Colombia de hoy. Entendemos entonces por construcción de paz la creación de condiciones políticas, sociales y económicas para que los múltiples conflictos que constituyen la sociedad colombiana se resuelvan sin que ninguno de los actores involucrados en ello recurra a estrategias bélicas que impliquen la eliminación física o simbólica de los adversarios. No significa solamente superar el conflicto armado mediante la incorporación de todos los combatientes a la vida civil o mediante la derrota militar de las organizaciones armadas consideradas ilegales, sino erradicar de la vida social colombiana el estado de guerra en que vive la mayor parte de sus habitantes por la incertidumbre permanente frente a la obtención de los medios necesarios para garantizar la vida biológica y una vida digna que les permita acceder a las posibilidades de autorrealización que ofrece el mundo contemporáneo. La erradicación del estado de guerra y la construcción de la paz comprende al menos 3 requisitos desde esta perspectiva de las organizaciones populares. Garantizar institucional y socialmente que los conflictos sociales puedan resolverse o cualificarse mediante mecanismos políticos democráticos, que guiados por la materialización de medios para ofrecer una vida digna permitan la participación directa y decisoria de los más afectados. Impedir la militarización legal o ilegal de la vida social colombiana y la imposición de una lógica bélica de socialización, en virtud de la cual los antagonistas políticos son convertidos en enemigos que pueden ser tratados por los debajo de los límites que separan lo humano de lo inhumano. Detener los mecanismos sociales, políticos y económicos que convierten los conflictos sociales en conflictos bélicos, tratándolos como disfuncionalidades o desviaciones que deben ser combatidas y reprimidas para salvaguardar el orden social
y no como señales del deficiente funcionamiento institucional y sistémico de la sociedad colombiana. Esta perspectiva sobre lo público y la construcción de la paz nos ha llevado a un trabajo desde las percepciones populares en torno a las relaciones que se establecen entre las dinámicas sociales y de poder con las llamadas estrategias del desarrollo, en el sentido de entender cómo es que ellas transforman los territorios, empoderan a determinados actores, debilitan a otros, definen formas de acción colectiva política y el tipo de democracia que se construye en términos de representación política, inclusión y distribución de activos. Refiero entonces a que entendemos la relación entre conflicto y desarrollo como el tipo de acción promovida por uno o más actores, incluido el Estado, de orden privado o político, legales e ilegales, que tienden a desestructurar las relaciones sociales y de poder territoriales mediante mecanismos de coerción para colocar bajo su control e intereses los recursos y la población. Dentro de esta dinámica, el conflicto armado tiene su propio sentido y su propia historia. El trabajo con grupos de organizaciones populares ha permitido priorizar los siguientes conflictos territoriales asociados a la forma como se promueve el desarrollo y su relación con las acciones privadas y públicas. En la región Caribe, narcotráfico, actores armados, megaproyectos mineros, agroenergéticos y de infraestructura como puertos, vías y distritos de riego. En la región nororiente, conflictos por el agua y la sostenibilidad ambiental, megaproyectos mineroenergéticos, conflicto armado, narcotráfico y paramilitarismo. En la región suroccidente, conflicto interno armado, narcotráfico, paramilitarismo, conflictos por la tierra, despliegue de megaproyectos agroindustriales, mineros y de infraestructura, corrupción y politiquería. En la región centro, reordenamientos territoriales, minería, redefinición de los usos del suelo urbano, disputas por el agua, dinámicas del conflicto armado. Desde las percepciones populares, no se trata de una posición de principios en contra de las acciones que tienden a transformar los recursos productivos, si es que así podemos dar una definición primaria de desarrollo, lectura que suele ser esgrimida para desvalorizar el repertorio de sus protestas y calificarlas como contrarias al desarrollo y reprimirlas. Se trata de poner en evidencia cómo las acciones de transformación productiva de los recursos físicos y uso de los recursos públicos tienden a desestructurar los territorios para reordenarlos de acuerdo a intereses particulares que pasan por encima de los intereses de las mayorías, en particular de los más vulnerados. La percepción popular apunta a que el llamado desarrollo no promueve democracia política y económica y que el Estado suele ponerse del lado de los poderosos agudizando las tensiones y conflictos locales y territoriales. Ejemplos al respecto hay muchos, como los recientes que han dado lugar a poner en evidencia la violación recurrente de los derechos laborales elementales en la extracción de hidrocarburos y la agroindustria, la ocupación de tierras en islas de la nación y el desplazamiento sin mayores opciones de la población allí donde hay proyectos de represas hidroeléctricas, como en el caso de El Quimbo. Asistimos entonces a procesos de reconfiguración territorial que, lejos de transformar los conflictos en sentido positivo, los están agudizando, pues si bien generan indicadores positivos de inversión y crecimiento, también desestabilizan a la población local, no necesariamente extienden los derechos sociales y políticos y generan imaginarios negativos sobre el Estado y su acción pública. Crear alternativas para transformar los conflictos territoriales o cualificarlos, en el sentido de volverlos tramitables por la vía política, implica entonces al menos 5 tipos de acciones susceptibles de promover en el Congreso de la República. Primera, considerar efectivamente que Colombia se construye día a día sobre espacios y territorios plenos de conflictos o con potencialidad de desarrollarlos. Segunda, superar uno de los grandes problemas para la transformación positiva de los conflictos, relacionado con que usualmente la agenda legislativa se construye sin considerar a estos como un componente del país real. En consecuencia, aplicar a toda la agenda legislativa nacional y regional unos criterios de valoración ética y política que consideren en su definición, reglamentación y aplicación qué tipo de conflictos cataliza o transforma, qué actores empodera o debilita, qué contribución hace a la equidad y la justicia redistributiva,
¿Qué democracia promueve? Tercero, extender estos criterios a la inversión nacional y extranjera y diseñar mecanismos efectivos de control sobre su impacto en los territorios. Cuarto, decidir que el objetivo de la agenda legislativa es la construcción de la paz y no la prolongación de la guerra. Quinto, valorar las percepciones populares sobre los impactos estimados del conflicto, el desarrollo y la paz en sus expresiones particulares en los territorios y tomar en consideración sus propuestas de política pública. Poco se gana si la acción del Estado y el desarrollo se asientan sobre conflictos más agudos, no solo en sus expresiones armadas, sino en el ejercicio de la coerción como práctica que sustituye la democracia. Gracias.